Hebreos 11 del 8 al 12. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Bien, como ya comenzamos considerando la semana pasada, estamos ante este episodio de la vida de Abraham, que es importante y significativo entendiéndolo en términos de fe. Pero hay detalles que nos hacen ir al Génesis, en donde está la historia bíblica. Detalles que nos hacen obligatoriamente releer el Génesis, porque ahí está la historia del patriarca Abraham. Y lo que estamos leyendo en Hebreos 11, en esta porción de los versículos 8 al 12, es precisamente la historia de Abraham, el patriarca, el fundador de Israel. Ahora, en esta porción que estamos hablando de Hebreos 11, se perfila de una manera muy abreviada, pero con detalles puntuales, la manera en que el trato de Dios transforma la vida, el rumbo, el propósito, la identidad e incluso el arraigo de un caldeo, de un hombre caldeo extraño, ajeno al trato con Dios, traído desde su paganismo, desde su religiosidad ajena a Dios, para convertirlo en un hombre elegido, en un hombre llamado para vivir en una relación de pacto con Dios, con el Dios vivo y verdadero, que lo llama, que se le manifiesta, que le da sentido y de propósito. Ahora, esto es valioso para nosotros. ¿Por qué? Porque este es un estudio bíblico de hombres. Estamos hablando un grupo de hombres estudiando la palabra, y lo que estamos leyendo aquí es de cómo Dios trata con este hombre, el fundador de la nación, que es el pueblo elegido por Dios para cumplir su propósito en la humanidad. El pueblo elegido por Dios para cumplir su propósito en la humanidad. No es el pueblo que se convertirá en depositario y finalmente en acreedor de un beneficio que Dios da, sino que es el pueblo elegido por Dios, en el cual Dios deposita y a quien Dios hace el instrumento para llevar esto a la humanidad. Esto queda más claramente definido cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12. Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, una nación. A los que te bendijeren, bendeciré, a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces este es el sentido que ya habíamos tratado
en sesiones anteriores de la vocación mediatorial de este hombre, la vocación sacerdotal de este hombre al que Dios eligió y al que Dios llamó. Ahora, leímos ya Génesis 12 la semana pasada y vimos puntualmente el llamado, y después leímos algo de Génesis 17. Yo quiero que tengamos un poquito de detenimiento y vayamos a la Biblia en capítulo 15, los versículos 1 al 18, en donde Dios hace la promesa a Abraham de un hijo de su esposa. Génesis 15. Allí es en donde radica la promesa de que Abraham será padre y de que éste será un hijo nacido de su esposa. Génesis 15:1 dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y entonces surge el hombre destinatario de la promesa y le responde a Abraham, a Dios: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia, Abraham. Y el versículo 6 dice: Abraham. Estamos en Génesis 15. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Versículo 7, Génesis 15:7. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Ahí está el pacto que Dios hace con Abraham. Caminamos un poco hacia adelante, peregrinemos de Génesis 15 a Génesis 16. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. ¿Qué pasa en Génesis 16? Algo sucede. Comienzo leyendo versículo 1. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava, Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Pongan atención a las palabras de Sarai. Es Sarai la que está hablando. Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo.
Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. ¿Registraron esto, hermanos? Es el ángel del Señor hablando con Agar, con la esclava de Sarai que le fue dada por mujer a Abraham. ¿Sí? De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Esta es la historia de Ismael, hermanos. Estamos leyendo Génesis 16, en el versículo 15 dice: Agar le dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Hay rasgos que les llaman la atención, cosas que encienden luces de interés para ustedes en lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, acerca de cómo este hombre caminó de ser un caldeo extraño, hundido en su cultura, en su idiosincrasia, en su religiosidad pagana, a ser un hombre elegido, llamado por Dios, y también un hombre con una misión que cumplir en el mundo. Nosotros ya leímos Génesis capítulo 17. Lo leímos antes, el miércoles pasado, y es el pacto de Dios con Abraham. Leo solamente de manera rápida. Cuando Abraham tenía 99 años, miren, Ismael nace a los 84 años de este hombre. Y ahora Génesis 17 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable.
Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Términos del pacto: yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Eso que leímos es Génesis 17, lo leímos la semana pasada. Ahora, vamos a caminar un poco más adelante. No podríamos tener una concepción más amplia, una cosmovisión más clara, más precisa del pacto al cual Dios llamó a Abraham y los detalles de todo el proceso que transcurrió entre el llamado de Abraham hasta el momento en el cual este hombre finalmente ve cumplida la promesa en su vida de una descendencia que Dios le da en esta circunstancia de esterilidad de su esposa y de ancianidad de él. Ahora estamos en Génesis capítulo 21. Tal como el Señor le había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa. Tal como el Señor le había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre,
Pues Lodre puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Qué interesante historia, hermanos. Queda más claramente revelada la manera en que el trato de Dios con Abraham transforma no solo su geografía, no solo su entorno cultural, no solo su trasfondo familiar, sus vínculos, sus relaciones. Dios transforma la identidad de este hombre. Lo trae de ser, como he dicho antes, un caldeo extraño, pagano, que no conoce a Dios, al Dios vivo, revelado desde el Edén, para convertirse en un elegido y llamado para vivir en una relación privilegiada, en una relación de pacto duradero con el Dios vivo y verdadero. Observemos cómo la narración del Génesis es rica en detalles que son tan significativos para nosotros, hermanos. Detalles tan ilustrativos, tan enriquecedores, tan valiosos para considerar la trascendencia, el impacto del trato al que Dios llamó a este hombre. Preguntémonos, ¿a qué edad determina Dios ratificar y firmar este pacto con Abraham? 99 años. De aquí a un año tu mujer será madre. Y un año después, a los 100 años, le nace su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Observemos quiénes son los que pactan en esto. Solamente hay dos partes pactantes. Una, por supuesto, es Dios, quien ha tomado la iniciativa de llamar a este hombre. Y la otra parte es Abraham, que es un hombre ajeno al trato con Dios. Qué interesante es esto. ¿Cuáles son los términos del pacto? Los hemos leído pausadamente. Yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios. Te haré una nación grande y una nación numerosa, y de ti nacerán reyes y naciones. La ratificación del pacto parece no tener una obligación para Abraham, pero en Génesis 17 Dios comienza diciéndole: anda delante de mí y sé íntegro.
Ahora, ¿a quiénes alcanzan los términos de este pacto? ¿Quiénes están involucrados en esto? ¿Solo Abraham, que fue elegido y que fue llamado? ¿O las implicaciones de este pacto al que Dios está llamando a Abraham alcanzarán aún a personas que ni siquiera han sido concebidas ni han nacido, por supuesto? Dios le está revelando a Abraham cuál es su manera de tratar con el hombre. Dios le está revelando a Abraham y a través de Abraham nos está mostrando a nosotros cuál es su modus operandi en cuanto al trato con el hombre. ¿Cuáles son los alcances, los términos del trato con el hombre? Dios es un Dios que establece un pacto con el hombre, y el pacto con el hombre tiene tres características esenciales en lo que estamos viendo en la vida y en el testimonio de Abraham en Hebreos capítulo 11 y su referente contextual en Génesis. Las características de esta forma de tratar con Dios es que el trato con Dios siempre, siempre, ineludiblemente, atemporalmente, no importan las circunstancias, el trato con Dios siempre será un trato significativo. No se trata de una religiosidad vana, ritualista, hueca. No se trata de una religiosidad centrada en el hombre, pero vacía de Dios. No se trata de una forma de ritualismo que cumple con la función de tener apaciguada la ira de la deidad. Se trata de una relación significativa. Esto quiere decir algo. Esto tiene algo que comunicarnos. Este trato está hablándonos de propósito. Este trato está hablándonos de carácter. Este trato está hablándonos de términos. Así que esta primera característica es algo que no debemos pasar por alto de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. El trato con Dios siempre será significativo. En segundo lugar, el trato con Dios siempre será trascendente. Y eso implica, amados hermanos, que el trato con Dios no puede ser medido, ni limitado, ni copado, ni coartado, ni establecido mediante una forma de referente que yo determine, determinado por mí, porque sus alcances están determinados por Dios, que es soberano, y yo no puedo medirlos, no puedo calcularlos, ni siquiera puedo imaginarlos o estimarlos. ¿Cuánto durará el apellido Aquino? No sé, a lo mejor aquí se terminó conmigo, está bien, no pasa nada. Pero eso no significa que los beneficios del pacto al cual Dios llamó a Abraham no alcanzarán a su descendencia, y lo tenemos claramente revelado, hermanos, en la circunstancia, en la coyuntura que nos dice Génesis. Un hijo fuera de su matrimonio no es ajeno a un trato misericordioso y providencial de Dios, y Dios le da la razón a Abraham cuando le dice: haz caso a tu esposa, que se vaya a Agar. Yo haré de él una nación poderosa, y la razón de ello es porque es tu hijo y yo tengo un trato contigo.
Así que el pacto al que Dios llama a Abraham es característico para nosotros, porque tiene los mismos términos. Es un trato trascendente. Va más allá de lo que yo pueda durar, hermanos. Va más allá de lo que tú y yo podamos alcanzar a imaginar. ¿Cuántos nietos tienes planeados tener, hermano? ¿Cuántos hijos crees que tendrá cada uno de tus hijos? ¿Por cuál le apuestas que tendrá más hijos que el otro o la otra? Es incalculable, no tenemos manera de medir eso. Pues si tú tienes un trato con Dios, si tú estás viviendo la realidad de un trato con Dios, ellos serán alcanzados. No porque tu fuerza llegue hasta allá, no porque tengas la capacidad de verlos y cargar a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos y todavía puedas hablarles acerca de Dios, sino porque Dios es fiel por generaciones. El trato de Dios tiene esta segunda característica, es trascendente. Y en tercer lugar, el trato con Dios tiene una característica devastadoramente ubicada en nuestra realidad. Es un trato transformador. Quien entra a esta forma de relación con Dios va a experimentar cómo su vida es transformada. Quien viene a esta forma de relación con Dios va a vivir el impacto que significa que Dios venga y trastorne todos tus valores y los ponga en el orden que Él quiere ponerlos para cumplir su propósito. Así que aquí tenemos estas características. Pero es importante que nosotros estemos conscientes de que de la misma manera en que el trato con Dios tiene estas tres características que hemos mencionado y expuesto con un poquito de detalles, que son siempre las mismas características hasta nuestros tiempos. El trato con Dios es significativo, trascendente y transformador. Pues bien, cualquier tipo de vínculo instituido por Dios para nuestra bendición, cualquier tipo de vínculo instituido por Dios para nuestra bendición terrenal, como se llame, tendrá estas mismas características. El matrimonio tiene estas características. Es un vínculo significativo, trascendente y transformador. ¿Quieres comprobarlo? Intenta portarte como soltero estando casado y te vas a dar cuenta que estar casado te cambia la vida. Significativo, trascendente y transformador. El matrimonio es un ejemplo, pero la paternidad es un ejemplo. Son vínculos vitalicios y son sagrados. Dios los estableció, Dios los instituyó y nos los dio como privilegio, como un reflejo de su naturaleza de misericordia, de la misma manera en que le dio a Abraham la bendición de engendrar hijos. Ahora, ¿qué implicaciones tendrá tratar con Dios? Muy bien, quiero ir un poquito más allá. Me interesa que antes de concluir hoy podamos comentar brevemente, considerar brevemente el caso de Ismael.
el hijo fuera del matrimonio. Es importante considerarlo por una razón. La mayoría de las veces que yo he escuchado exponiendo, y yo mismo he usado esta forma de ilustración, pero no es más que una manera de ilustrar una realidad histórica de la Biblia, y que tiene que ver con la desesperación con la cual en ocasiones parecemos no estar tan preparados o tan dispuestos a esperar los tiempos de Dios. Lo voy a repetir. Es una manera de ejemplificar lo que sucedió en la vida de Abraham y de Sara, su esposa, cuando Abraham engendra un hijo de la criada, de la esclava, que Sara le da por mujer a su esposo. Y parece haber detrás de ello una falta de fe, un acto desesperado, porque Abraham puede morir en la vejez y finalmente dejar la herencia a su criado, a su mayordomo, al que tiene como patrón de su casa. Pero lo que tenía Abraham, hermanos, no eran 2 vacas y 3 borregos. No era poco. Así que Sara, así preocupada, le dice, a ver, ¿no has pensado en esto? No son 3 borregos, ni 2 vacas, ¿esto se le va a quedar a tu criado? Y fíjense qué alcance de Sara. ¿No has pensado? Ahí está mi esclava, Agar. Sin embargo, cuando hacemos esta alegoría de la desesperación que los lleva a tomar una decisión precipitada para que Abraham engendre un hijo de la esclava Agar, pareciera que estamos sí interpretando, pero en alguna manera forzando un poco el contexto histórico, porque un hijo fuera del matrimonio, y particularmente un hijo fuera del matrimonio en estas circunstancias en las que se encontraban Sara y Abraham, era parte de la cultura caldea, era parte de la cultura cananita, era parte de la cultura de aquellos tiempos. No era en ninguna manera algo extraño, era preferible dejarle la herencia a un hijo nacido de las entrañas del marido que al criado, por muy fiel que haya sido. Así que esto no era algo poco común, era más bien una manera habitual de comportamiento en el caso extremo de un matrimonio que no tuviese descendencia. Por eso no es extraña la idea de que la iniciativa viene de Sara, no viene de Abraham. La iniciativa viene de Sara, quien le propone a su esposo algo de lo que yo creo que después, por lo que leemos en contexto en Génesis, tuvo tiempo suficiente para arrepentirse. Hermanos, Abraham no decidió solo, él actuó en una decisión consensada con su esposa, a quien pertenecía la esclava, Agar. Así que finalmente el hijo de esa relación, al nacer y ser engendrado por el patriarca, por el jefe de familia, el cabeza de un clan, tendría los privilegios de un hijo legítimo heredero en caso de no haber un hijo nacido de la esposa. Aún en esa circunstancia, si Abraham hubiese tenido a Ismael y no hubiese nacido ningún hijo de su esposa, Ismael hubiese sido el heredero absoluto de la riqueza del jefe de este clan. Qué interesante, ¿no les parece? Ahora, considerar esto nos da
una idea contextual mucho más enriquecedora de cómo sucedieron las cosas y por qué sucedieron de tal o de cual manera. Entendamos esto, el propósito de Dios era otro, ya antes revelado. Tanto Sara como Abraham no alcanzaron a verlo con claridad ni con nitidez, no lo vieron llegar, no lo vieron venir, tardaba en llegar, es real. Abraham ahora y Sara, su esposa, están descubriendo el significado de este pacto al que Dios ha llamado a este hombre en su calidad de patriarca, pero ahora también en su calidad de padre de multitudes y fundador de naciones. Al nacer Isaac, el cumplimiento de la promesa de Dios cambia la historia y cambia la realidad. Las circunstancias son otras. Cosas no pensadas se precipitan de pronto, como la salida de Agar. Podemos ver el apego que había desarrollado Abraham con su hijo de 13 años, Ismael, nacido de la criada, porque la palabra dice que le pesó en su corazón tomar la decisión, verse entre la espada y la pared. Así que ahora volvemos al inicio de nuestra historia, hermanos. Volvemos a donde empezamos, pero tiene sentido, porque ahora podemos leer con otros anteojos. Hemos ido afinando la graduación de nuestros lentes para entender con mayor claridad lo que leímos al inicio de nuestro estudio en esta noche. La palabra dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para no tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Hebreos 11, 8 al 12.